Cementerio de Laderas por Mariana Enríquez del libro Un lugar soleado para gente sombría. Nunca tuvimos un problema especial con él, ni siquiera nos caía mal. No nos daba placer molestarlo, solo fue un momento de desesperación, cruel, debo admitir, pero tan poco premeditado que resulta curioso cuánto nos perturba más de 30 años después. Le dije esto a Daniel, palabras más, palabras menos, en nuestra conversación telefónica cuando supimos la noticia. Estábamos en contacto sobre todo por chat y audios, pero esta decisión exigía la palabra dicha y respondida. Y me contestó que yo siempre había negado nuestro crimen y en consecuencia, sin tratamiento o apoyo de algún tipo, me había transformado en un ser insensible, frío, despegado del pasado. Daniel, ¿vos pretendés que le cuente a un terapeuta lo que hicimos? No. Daniel suspiró. Es muy de suspirar. Podés, por ejemplo, decirle a un psicólogo que tenés ese sueño recurrente o esa fantasía con uno de tus hijos. La fantasía con mi único hijo la tengo, es cierto. Pero Daniel, que me acusa de tempánica y glacial, no sabe nada sobre mis pesadillas porque no me interesa que lo sepa. Él solo fue un compañero esa tarde y bien cobarde, porque nunca dijo, Clarisa, no cierres. Él no sabe que lo veo. En la plaza, sentado en una hamaca, una momia seca como debe estar ahora, aún con la remera a rayas y los shorts azules. No sabe que una vez, en el banco, una compañera llegó llorando. La rodeamos para preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y nos contó que, recién llegada de las vacaciones, había encontrado muerto a su gato. Sí, tenía agua y comida, y los amigos cuidadores no lo habían abandonado. Quizás fue un golpe de calor. En cualquier caso, como llegaba tarde al trabajo y no sabía qué hacer, lo metió en el freezer. Y ahora lloraba por su gatito muerto, pero también porque, pensaba, despegarlo del hielo iba a ser muy difícil, y recordaba las escarchas del alba en Neuquén, donde había nacido, y cómo su padre despegaba ropa y el ruido que hacía. Ruido a algo rígido y sin vida. Alguien aconsejó que le tirara agua caliente primero, y yo no pude soportarlo, y tuve que ir al baño a vomitar y llorar, y ahogar los gritos con un montón de papel higiénico en la boca, una bola que apreté tanto y con tanta fuerza que, horas después, seguía encontrando restos entre los dientes. Daniel no sabe eso porque su superioridad moral es tan estúpida como cuando éramos chicos. En realidad, esa tarde, la víctima debería haber sido él, pero claro, no sabíamos que alguien sería una víctima. Es fácil llamar a lo que hicimos un accidente si olvidamos nuestra actuación posterior, las mentiras y el silencio. El cementerio de Laderas está aún justo al lado de la fábrica cerrada en los años 70, la misma que las producía. No sé, y no creo que nadie sepa, por qué las sacaron afuera. El enorme predio al aire libre que se usaba como estacionamiento de camionetas, autos y máquinas. A la fábrica de la empresa Fortuna, otra ironía, le pasó lo mismo que a muchas en esa época. La decisión del gobierno de facto de desalentar la producción nacional. Muchos de los obreros e ingenieros vivían en el barrio. Que yo recuerde, no hubo suicidios ni nada parecido, pero sí mudanzas, violencia, dentro de las casas, no estaba permitido manifestar, y un mal humor helado que ensombrecía hasta el mejor de los veranos suburbanos. A la fábrica le decían la bombonería, porque su cúpula era una circunferencia coronada por una esfera de cemento y parecía una bombonera o azucarera gigante. Todavía está en pie porque algunos organismos de derechos humanos creyeron que había sido un centro de detención, pero la noticia y lo que precipitó el llamado de Daniel y nuestra decisión era que, después de décadas de investigación, la conclusión fue que su función no había sido de centro de detención clandestino, sino de acopio de armas o algo por el estilo. Sí, el ejército le había tomado, pero no como lugar para tener prisioneros, de modo que el sueño húmedo de los desarrolladores inmobiliarios se cumplía. El barrio era
y es un lugar bastante feo para pensar en departamentos o algún complejo habitacional privado, ¿quién querría vivir ahí, en esa desolación de fábricas abandonadas y negocios de automóviles y talleres mecánicos? Pero podía ser un buen centro comercial, que el barrio nunca tuvo. O un parking, la gente siempre tiene que estacionar. Iban a derrumbar todo y al fin sacar las heladeras, cientos de aparatos inservibles blancos y beige de todos los tamaños, ordenados en filas, como un laberinto de soldados muertos. Teníamos que volver y encontrar la heladera donde habíamos encerrado a Gustavo. Yo la recordaba en detalle, pero iba a ser difícil dar con ella en un mar de óxido y pasto crecido, con la bombonera amenazante como una trampa de dulces envenenados, coronados de la devastación. Lo que quise decirle a Daniel, y que él no entendió, es que con un propósito las acciones tienen un sentido que las justifica. No hubo intención en lo que sucedió con Gustavo, ninguna. Siempre jugábamos en el cementerio de heladeras, pero no eran juegos macabros, eran de, digamos, destreza. A mí me encantaba la educación física, y los chicos, todos, no solo Daniel y Gustavo, jugaban al fútbol. Así que la cuestión era trepar sobre las heladeras, saltar de unas a otras, gritar cuando perdíamos el equilibrio, tratar de no lastimarnos porque muchas ya estaban oxidadas por la lluvia y ninguno de nosotros se había dado la vacuna antitetánica. Los grupos de chicos que jugaban ahí eran aleatorios, y yo podía ir con Gustavo y Daniel, o con mi hermana y sus amigos más grandes, o con otros vecinos. No teníamos una plaza o un parque cerca. Había uno al que nos llevaban especialmente de vez en cuando, a unos 20 kilómetros, con juegos y hasta con una pileta pública. ¿Cómo es posible?, me pregunta la gente hoy. Bueno, el conurbano es así, creció, sencillamente. Nadie lo planeó, nadie dijo, hagamos una plaza para los chicos. Sí en el centro, pero nosotros no vivíamos en el centro. Algunos vecinos tenían lindos fondos con hamacas y hasta toboganes que podíamos usar de plazas, y muchos lo hacían, pero igual las heladeras nos atraían. Eran infinitas, eran peligrosas. Por supuesto, sabíamos las historias que se contaban y sí que nos daban miedo. Una leyenda especialmente porque eso era. Busqué esa noticia de puro morbo. Jamás encontré nada. Un hombre, decían, llegó al cementerio de heladeras con su hijo en brazos, un chico de 6 años degollado. Un sereno lo encontró y el hombre dijo que venía a enterrarlo. El cuerpo del chico tenía mutilada la mano derecha. El padre, se contaba, le había cortado todos los dedos, que guardaba en el bolsillo de su campera. Una cosa así, incluso en esa época, hubiese aparecido en los diarios. Yo casi nunca hablaba del cementerio de heladeras, pero le pregunté sobre esta historia a mi mamá cuando se estaba muriendo, muy lúcida, como siempre, en el policlínico bancario. Mi familia siempre trabajó en bancos, una especie de desgracia con buen sueldo en nuestro país. Me dijo que, creía, eso era una mentira. Otras cosas no. Y me miró fijo, como lo hacía ella con sus ojos oscuros antes de preguntarme si alguna vez yo había jugado ahí. Todos jugábamos ahí, le dije. Vos sabés lo que quiero decir. No, no sé. Estás delirando. Sabés hacerte la tonta como tu padre. Hay que sobrevivir, mamá. No me jodas. Esa historia del padre y el hijo no era cierta, pero otras sí, como dijo mi madre esa tarde en su cama. El vientre hinchado y las piernas delgadas, cuando me dejó claro que, al menos, ella algo sospechaba. Con la crisis, algunas gentes abandonaban sus mascotas dentro de las heladeras. ¿Por qué no soltarlas?, me preguntaba. Quizás para que no volvieran, para olvidarse. Yo sé que la heladera me ayudó a olvidar, como si el recuerdo también quedase congelado, aunque, por supuesto, los aparatos no dan frío. En eso son parecidos a los ataúdes. Los ataúdes también son cajas donde se encierra lo que debemos olvidar para seguir adelante. Otro mito era el de los desaparecidos.
entre otras cosas, porque los investigadores de derechos humanos abrieron todas las heladeras, o eso afirmaban. Recuerdo que cuando nos enteramos de esa pesquisa, con Daniel hablamos horas. Por lógica, deberían haber encontrado a Gustavo. ¿Buscaron mal? ¿Era mentira? ¿Alguien más se había llevado a Gustavo? Lo cierto es que no fuimos a comprobar si nuestro compañero de juegos estaba ahí. No le puedo decir amigo, porque no era un amigo. También decían que las heladeras se usaban para esconder abortos. Otra tontería, porque de un aborto se ocupa el inodoro, o la enfermera, o el enfermero, o el carnicero de turno que te toque. Al menos así era en la ilegalidad y antes de las pastillas. En realidad, el cementerio de heladeras lo usaban sobre todo personas sin casa que dormían dentro o entre los aparatos. El lugar, incluso entonces, siempre estaba lleno de colchones, botellas y cigarrillos. También se usaba para ritos umbanda. Mi hermana una vez volvió espantada y excitada porque cayó arriba de una gallina muerta. Sí es cierto, y hasta hoy sucede, que algunas veces un chico se queda encerrado y no puede salir y se muere. Claro, cuesta encontrarlo al principio, pero se sabe que las heladeras suelen ser el destino final para criaturas de 5 o 4 años que no pueden volver a abrir la puerta por sí solas o se quedan encerradas y nadie escucha sus pedidos de auxilio. Lo que nos pasó a nosotros fue pura mala suerte, porque no éramos nenitos. Lo estudié después. Las puertas de las heladeras son magnéticas justamente para evitar la muerte de los niños. Hasta los años 50 se fabricaban con una manija que las volvía pesadas y de hecho muchos niños murieron dentro. Pero a fines de esa década se prohibieron esas heladeras, incluso en Argentina, donde las legislaciones internacionales llegan más lento. En cualquier caso, no estaban vigentes en los 70. Gustavo entró a una heladera normal, igual que entré yo y que entró Daniel esa tarde. Y tampoco se quedó encerrado. La situación fue distinta. Saltar de heladera a heladera, nuestro primitivo parkour pobretón, se volvió aburrido esa tarde. Daniel, aunque lo niegue, fue el que tuvo la idea. ¿Por qué no nos metemos en una heladera y el que está afuera cuenta cuánto aguanta sin asfixiarse? Seguro que entra poco aire, si no, ¿cómo va a mantener el frío? No tuvimos miedo. Después de todo, los demás estábamos afuera y era fácil abrir y cerrar la puerta. Probamos entrar y salir. Las heladeras eran perfectas para nuestro tamaño porque no tenían los espacios para lácteos o verduras, o estaban incompletas de fabricación o se las habían robado. No recuerdo quién entró primero. Pasamos mucho rato jugando. Hacía calor. Siempre que pienso en mi barrio y en la infancia, hay olor a moho de esa heladera y un calor de carne podrida. Yo tenía jeans y pulseras de colores. Gustavo mascaba chicle. No aguantábamos mucho adentro de la heladera, quizás por la excitación. 1 minuto máximo. Daniel contaba con su reloj. En la pileta, decían ellos, aguantaban más tiempo. Siempre abríamos la puerta cuando no podíamos respirar, transpirados. No pensé entonces que nos faltaba agua. Nunca llevábamos. Ahora todo el mundo anda con agua y habla de estar hidratado. Eso no existía en mi infancia. Ni siquiera recuerdo a la gente tomando agua. Era soda o tang, un jugo posiblemente tóxico en polvo que se disolvía en una jarra de agua y tenía un vago gusto a naranja, detrás del evidente sabor a plástico. Gustavo era el más frustrado por su mala performance. Él corría mucho en la cancha y siempre aguantaba bien bajo el agua. Capaz es el calor, le dije, un poco porque lo vi enojado y el juego me había aburrido por la falta de competencia. Era su turno. Entró y Daniel empezó a contar. Pasó el minuto, llegó a los 2 y entonces la puerta se abrió a patadas. Lo íbamos a felicitar cuando nos dimos cuenta que no eran patadas voluntarias o medio desesperadas por la falta de aire. Tenía convulsiones. La cara roja y transpirada, las mandíbulas apretadas,
la sangre corriendo por el mentón, los ojos en blanco. Hay que sacarlo, dijo Daniel, se va a tragar la lengua, pero no hicimos nada. Lo miramos hasta que la convulsión paró. Fue larga. No sabíamos si Gustavo tenía epilepsia o algún otro problema. No sabíamos nada de él. Venía a jugar a las escondidas a veces, vivía cerca de la parroquia, el padre tenía una fábrica de pastas. Eso era todo. Pesaba mucho cuando lo sacamos y estaba totalmente flojo. Ya no había contracciones eléctricas del cuerpo. Lo acostamos sobre el suelo de tierra y pasto seco y colillas de cigarrillo. Cuando la muerte llega, es bien claro. Lo supe demasiado pronto, quizás, pero es algo útil de conocer. Lo primero es la palidez y luego el olor, el pis y la mierda. No sé por qué, hasta entonces imaginaba que la muerte era limpia, pero la relajación total provoca, claro, la evacuación. Daniel pensó que era un signo de vida y empezó a sacudir a Gustavo. A mí, en cambio, me pareció tan definitivo, tan dejarse ir. Y luego los ojos, que no se cierran, y los labios, que mucho antes de la rigidez empiezan a irse hacia arriba, sobre todo el superior, liberado del esfuerzo de tapar los dientes. Yo fui la que dije, volvamos a meterlo en la heladera. Gustavo quería llamar a la familia, avisar a los padres, no sé. Ni se te ocurra, no lo conocemos, nos van a acusar. No quiero tener problemas por un pendejo que no conozco. Me acuerdo de esas palabras, no quiero tener problemas. Tuve tantos problemas después, sin embargo. Los pasos en cada cocina, en cada casa propia, alquilada, de amigos, de mis padres, de mis novios. Las veces que vi a mi hijo correr hacia la heladera descalzo con los pies húmedos y vi la muerte. Me imaginé sus dientes de leche asomando sin labio superior. Los sueños con mi hijo de ojos blancos encerrado en una caja. Las veces que pensé que podíamos haber reanimado a Gustavo y que en realidad lo matamos al volver a encerrarlo. O yo lo hice. El temblor en las manos cuando me regalaron para un cumpleaños una remera a rayas. La caída del pelo, imparable, que me obliga a usarlo muy corto. Mi facilidad para mentir hasta el fin de cualquier historia inventada, hasta el descubrimiento. El llanto, la debacle. No dijimos nada, ni Daniel ni yo. Mi madre mencionó que había desaparecido el hijo del pastichero y mi hermana, que apenas lo conocía, creo, porque nunca hablé de él, dijo que andaba con ganas de irse, que el padre le pegaba, no sé. Yo tenía 12 años, Gustavo 13. Sé que suena extraño por el exagerado cuidado para con los chicos de hoy, pero irse de casa a los 13, entonces, era prematuro, pero no insólito. Lo buscaron, lo sé. Nunca me preguntaron nada. Esa tarde volvimos del cementerio de Laderas callados y antes de ir a tomar la merienda, repetimos la historia. Habíamos estado en la estación vieja de trenes, donde también se jugaba desde que el servicio había sido interrumpido. Y eso era todo. Nadie quería saber más sobre nuestras pavadas de verano. Las escondidas, la mancha venenosa, las carreras. Ni siquiera hubo fotos de Gustavo por el barrio. Vi policías, supongo que buscándolo, pero en esa época había policías siempre por todas partes. A las heladeras no sé si fueron porque, repito, no sabía nada de él. No sé si le dijo a sus padres que iba a jugar al cementerio, no sé si lo consideraban un territorio peligroso. Quizás buscaron y no encontraron nada, como los de derechos humanos. Es asombroso cómo se desvaneció y lo fácil que fue dejarlo atrás. Me daba y me da culpa, pero de una manera súbita, como si me tocara, justamente, la descarga de un gran artefacto eléctrico y recordara los espasmos del chico que dejé morir. La mayor parte del tiempo es un recuerdo lejano. Alguna noche en blanco, los primeros días, fue un recuerdo poderoso. Esperaba su regreso furioso, vivo y acusándome de asesina o muerto y llevándome a su encierro para que le hiciera compañía. Pero olvidar es mucho más fácil de lo que dicen y manejar el trauma se puede ocultar detrás de migrañas ficticias, cansancio y mal humor.
Recuerdo una vez jugando con amigos y uno me preguntó qué es lo peor que hicieron en sus vidas. Muchos contaron infidelidades y crueldades diversas. Uno, incluso, medio borracho, reconoció haberle pegado a su hija. Yo tuve que pensar un poco, no para encontrar una mentira, sino porque en serio no se me ocurría lo peor de lo peor, hasta que el recuerdo, tan lejos y tan cerca de la superficie, me dejó sin aire. Conté cómo robé dinero del banco, de la cuenta de una vieja rica. Era verdad, pero cualquiera lo hubiese hecho. Quedamos con Daniel en la puerta de la fábrica para poder entrar al cementerio muy temprano, a las 6 de la mañana. No hay sereno. No sé si alguna vez hubo. A nosotros nunca nos molestó y es obvio decir que jamás volví como adulta. Lo esperé 1 hora. Sabía que no iba a venir el cagón, cobarde, imbécil, el peor cómplice que pude tener. La entrada estaba abierta, o mejor dicho, la cadena que habían usado para sostener las puertas, con su candado, estaba tan suelta que la abertura era suficiente para mi cuerpo y mi mochila. Además, soy delgada. Las mujeres suelen decirme que bien llevados los más de 40, pero por supuesto no saben cuánto me cuesta mantener la heladera llena. Es un chiste, siempre fui delgada. La bombonería marcaba el cielo de la mañana con sus caramelos envenenados y sus ventanas rotas, oscuras, desde las que me miraban decenas de palomas gordas. ¿Para qué serviría esa cúpula? ¿Qué máquinas trabajarían ahí? No lo sabía porque borré de mi vida este barrio, ni siquiera sé si cambió, si está mejor o peor, si es peligroso. Nos mudamos después de que cumplí 15 años, me cambié de colegio, no teníamos vecinos que fuesen además amistades fuertes, gente a quien volver a visitar. Fue casi una huida. El cementerio de laderas y la fábrica, sin embargo, nunca fueron parte del barrio. No estaban lejos, claro, pero eran y son un lugar dejado atrás, un fracaso, quizás un horror, algo en lo que nadie quiere pensar. El pasto no estaba tan crecido y por las investigaciones, como suele ocurrir, no habían cambiado de lugar las heladeras. ¿Cómo puedo recordar el lugar con claridad? Solo vuelvo en sueños y siempre me detengo frente a la heladera donde dejamos a Gustavo. Es sencillo llegar porque, aunque solíamos meternos bien en las entrañas de los pasillos laberínticos, esa tarde elegimos una heladera en una esquina, cerca de un árbol pequeño. Ese árbol, ahora, es muy grande. Antes de seguir, llamé a Daniel. No se la iba a llevar de arriba. No me contestó. Le dejé un mensaje de audio muy largo. Me lo esperaba. Pero qué traidor que sos, qué traidor y poco hombre. ¿De qué tenés miedo, viejo de mierda? Daniel tiene mi edad, pero bueno, ya no somos jóvenes. Nunca entendí por qué mantuve el contacto con vos todos estos años. Si siempre me aburriste, si sos la persona menos interesante que conozco. Te necesitaba solo para este día y fallaste. Y me lo esperaba, pero igual me decepciona. Lo envié. Aparecieron enseguida las tildes turquesa. El imbécil no sabía cómo ocultar su presencia. Esperé que contestara al menos con unas líneas, pero no lo hizo. Le dejé otro mensaje a mi hijo, a quien dejé durmiendo. Le indiqué dónde estaba el desayuno, sus frutas, sus cereales, su leche y demás alimentación de adolescente sano y rugbyer que todo lo ignora sobre su madre asesina. Mi hijo se arregla solo, como yo. Y el colegio le queda a pocos metros. Tenía casi todo el día para buscar, porque él vuelve alrededor de las 5 de la tarde. El almuerzo es en el comedor del colegio y después tiene práctica. Enfilé hacia el pasillo donde estaba nuestra heladera, pero me equivoqué. Con los años habían crecido muchos árboles. Tendría que abrir cada heladera cercana a cada uno de ellos. Una decena quizás. Mientras buscaba, la heladera era blanca, eso ayudaba. Había muchas más de color beige de lo que recordaba. Volví a esa noche en que, entre amigos, nos preguntamos lo peor que habíamos hecho. Y después, como pasa siempre, alguien preguntó sobre si habíamos visto algo sobrenatural o vivido una experiencia de mucho miedo.
Yo inventé una estupidez de que me tocaban de noche, el cuento habitual de la mano fría que se mete bajo las sábanas, de Rosa, y luego no hay nadie. Todas las historias eran igual de malas y comunes. Pero el imbécil de Daniel, a quien yo invité porque estaba deprimido después de una separación, contó algo que sí me dio miedo. Un fin de semana lo pasó en su casa de infancia, dijo, donde aún vivía su padre, hace tiempo separado y algo excéntrico, por no decir loco de atar, pero funcional. En el barrio se suele cortar la luz, por eso en cada habitación su padre tiene siempre velas y linternas. Daniel tuvo que ir al baño. La casa tiene dos, uno grande al lado de la habitación matrimonial y uno chico que él usaba porque le quedaba más cerca. Chico y sin ducha, un inodoro y el lavamanos. No había luz, pero entró con la linterna. El lugar era pequeño y conocido. Cuando terminó de mear y quiso salir, no encontró la puerta. No es que la linterna no funcionara o se hubiera perdido en la oscuridad. La puerta no estaba. El vanito, ahora, eran 4 paredes de cemento sin forma de escape, salvo por una pequeña ventana sobre el inodoro. Daniel dio muchas vueltas en el espacio reducido, tanteó las paredes, inspeccionó con cuidado cada centímetro y nada. La puerta se había esfumado. Gritó y gritó en la oscuridad, con la linterna en el suelo, y en minutos, segundos, abrió la puerta a su padre, el pelo desordenado, sin anteojos, puteando porque se había golpeado la rodilla contra una mesita, y le dijo, «¿Pero qué mierda te pasa, Daniel?» El padre abrió la puerta como si nada. Siempre había estado ahí del lado de afuera, evidentemente. O la aparición del padre la devolvió a este mundo. Daniel le mintió, dijo que se había quedado dormido en el inodoro y que tuvo una pesadilla. El padre lo miró, desaprobando. Daniel recordaba el movimiento de su cabeza en la oscuridad y el murmullo. Pero qué pedazo de pelotudo. Esperé a que mi teléfono vibrara con un mensaje, pero no lo hizo. Daniel había decidido no participar. Tanto escándalo moral y estaba dispuesto a que las topadoras se llevaran el cuerpo del chico que dejamos morir. Yo pensaba llevarme lo que quedaba, si era algo, pedirle disculpas, sepultarlo. En secreto, sí, pero no iba a ver la demolición tan tranquila y que sus huesos se quebraran entre hierros y ladrillos, como esos niños medievales que se amuraban en castillos para dar buena suerte. En La Paz, me contó una amiga boliviana, los constructores de edificios a veces se encuentran un borrachín de los que hay tantos por las calles del centro y lo ponen en los cimientos para bendecir el edificio. Escuché inconfundibles pasos en uno de los pasillos. Un sereno, un linchera. Gustavo, adulto, esperando. El imbécil de Daniel, que había venido finalmente. Me paré, justo al principio de la avenida de Pasto, entre las filas de laderas, y del otro lado, como en duelo, vi a un hombre. Estaba quieto, llevaba el pelo por debajo de los hombros, sucio o erizado por un viento que solo lo tocaba a él. Un hombre vestido con un pullover, vestido de lana un día de calor, y una de las mangas era tan larga que le tapaba la mano, como si ocultara algo. Estaba descalzo. Un linchera, concluí, pero amenazante, y corrí hasta otro de los árboles. El hombre me esperaba, había llegado antes que yo. Tenía la cara sucia, como si hubiese estado arreglando motores, una cara manchada de aceite o de barba. El miedo se fue de mí junto con la transpiración. Se evaporó. Los pies descalzos se acercaron a la heladera indicada y la abrieron. Y el hombre se fue. Viviría ahí, supongo. No era un espíritu, era una persona con un propósito. Alguien que no quería que se perdiera más tiempo en ese lugar, donde el tiempo pasaba sin solución. Miré el interior de la heladera con aprehensión. Lo que había dentro era mejor y peor de lo que imaginaba. Solo ropa. Ni huesos ni una momia. Ropa, zapatillas, topper blancas. No se ven más de ese modelo. Las agarré, pero estaban podridas y se deshicieron en mis manos.
El resto, la remera a rayas, los shorts azules, los guardé en la mochila. Enfilé a la puerta, esperando al hombre. No se iba a esfumar. ¿Y si era Gustavo? Tenía la edad de Gustavo. ¿Se habría hecho de ropa por ahí? O a lo mejor las convulsiones lo dejaron con el cerebro dañado y no pudo o no supo cómo volver a casa. A lo mejor se había armado una comunidad con los otros lincheras. Lo llamé a los gritos. ¡Gustavo! Ni un ruido. Apenas un poco de brisa entre los árboles y las palomas que, con los gritos, se alejaron de su puesto en la bombonería. Me di cuenta tarde del error de gritar ahí. Mi voz perturbaba algo tenso. El olor a moho me abrumó. Venía de la ropa y atravesaba la mochila, como si chorreara. La toqué. No estaba húmeda. Busqué la salida con desesperación, sin pensar en los huesos, sin pensar en si Gustavo se había arrastrado a otra heladera, si lo habían encontrado en las investigaciones y devuelto secretamente a la familia. Era eso. Y por algún motivo lo mantuvieron oculto, o yo no me enteré porque estaba cerrada al caso, al crimen, al abandono, al cementerio. La noticia incluso podría haber estado en televisión o redes, y yo sin enterarme, criando un hijo, el trabajo en el banco, la contaduría por la tarde para tener un mejor salario, los días que pasaban sin el recuerdo del muerto encerrado, salvo esas descargas ocasionales. No encontré la puerta, ya lo sabía. La historia de Daniel era una advertencia. Por eso no había venido. Me dejó sola porque siempre me consideró la culpable, aunque él también cayó. Aunque él no tuvo el coraje de decir que no vamos a dejarlo solo, no importa si no lo conocemos, es alguien, fue alguien. Me apoyé contra las rejas que ahora no solo no tenían puerta, ni cadena, ni candado, sino que eran más estrechas y con alambre de púa, como una cárcel, como un cuartel. Me senté. Daniel había encontrado la salida de ese baño a los gritos. Yo no quería volver a gritar, pero podía hacerlo mentalmente. ¿A quién llamar? Gustavo no iba a responder a su asesina. Estaba encerrada. Las lágrimas me nublaron la mirada, pero cuando me sequé los ojos, vi delante de mí los pies descalzos, las uñas largas de los pies, el aceite de máquinas viejas sobre la piel, y levanté un brazo para darle la mano al hombre del pelo largo, para que me ayudara a ponerme de pie.